El hombre es naturalmente una criatura orgullosa. Por Jonathan Edwards. Job 11:12. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Zophar está aquí reprobando a Job de que ansiaba acusar a Dios de afligirlo sin motivo cuando él era inocente, y no encontraba motivo para que Dios fuese así de severo hacia él. Él declara la inescrutabilidad de Dios en sus caminos, e inferiría que no es de admirar si Dios hace muchas cosas que no podemos entender, por la razón de que Él es infinitamente grande y está muy por encima de nosotros. Y aquí en el texto, tras la ocasión de Job hallar falta en Dios y poner su sabiduría contra la de Dios, como para dudar de la justicia y bondad de Dios en tratarlo así, porque no veía el motivo, él se da cuenta de la vanidad y el orgullo que es natural a todos los hijos de los hombres. Job, al poner su sabiduría contra la sabiduría de Dios, como para encontrar faltas en su dispensación, mostraba el espíritu de orgullo que había, natural a toda la humanidad. En el texto puede ser observado, primero, el epíteto que es dado a los hombres vanos. Puede ser o tomado como diminutivo de los hombres en exponer la mayor locura e irracionalidad de su orgullo. El hombre no es sino una cosa vana, una sombra vacía, una mera vanidad, un nada, y sin embargo, él se alza a sí mismo. O puede ser para exponer la vanidad en ese detalle de que quiere ser sabio, tanto como decir que en eso se muestra tonto, y vana y absurdamente engreído, de que se haría sabio o entendido. Segundo, la cosa que es predicada aquí del hombre, a saber, que se hace entendido, es decir, está preparado para infatuarse como sabio, o está listo para alcanzar y asirse de mayor sabiduría de la que es capaz de lograr. El hombre tiene un afecto orgulloso vano de ser más y más sabio, más allá de su límite. Esto apareció en el primer pecado del hombre. Tercero, podemos observar dónde aparece la vanidad y el absurdo de su afecto de ser sabio, a saber, de que nace como un pollino de asno. El plan de Dios, de providencia, al ordenar al hombre, de venir al mundo como las criaturas salvajes, para enseñarnos nuestra enfermedad e impotencia, y el de ser vestidos con carne como ellas, de ser del polvo como ellas, nos debería abstener de ser movidos a ser como Dios, y aspirar orgullosamente por cosas elevadas. Recordar que somos polvo y cenizas, y nacidos como los pollinos de asnos salvajes, debería ser suficiente para humillarnos. Doctrina: que el hombre es naturalmente una criatura orgullosa. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate. La naturaleza del orgullo es buscar exaltación, pero el hombre sabio aquí observa que tiende directamente a lo contrario de lo que busca. Los hombres, por su orgullo, buscan alzarse y ascender, pero los lleva a otro camino, los abate y los humilla, les hace descender. Esta es la tendencia y resultado ordinario conforme a lo que se nos es enseñado con frecuencia en la palabra de Dios. Por tanto, esta es la doctrina que observaré de las palabras. Doctrina: el orgullo es una disposición que por encima de todas las demás en el mundo se atraviesa a sí misma y frustra su propio objetivo. Nada es tan contrario al orgullo. Hay vergüenza, deshonra, vileza, desprecio y desgracia. Pero sin embargo, nada tiende a llevar a un hombre a esas cosas tanto como el orgullo. Por tanto, tomaré esto por mi doctrina sin alterar las expresiones del texto, a saber, que abate a los hombres. Primero, explicar la naturaleza del orgullo.
Segundo, tomar nota de varias maneras en las que los hombres muestran el orgullo de sus corazones. Tercero, mostrar cómo los hombres llegan a ser tales criaturas orgullosas. Primero, explicar algo de la naturaleza del orgullo y mostrar las varias maneras en las que obra. Y segundo, mostrar que su tendencia, en vez de exaltar a los hombres, los abate. Pero primero hablaremos algo de la naturaleza del orgullo. El orgullo puede ser descrito así: es una disposición en cualquier persona de ser movido desordenadamente a su propia exaltación entre otros seres. Es un afecto desordenado de ser grande y elevado cuando comparado con otros seres. El objeto inmediato del orgullo es la propia grandeza de un hombre, o estima, respeto y honra. Un hombre puede ser movido excesivamente a su propia excelencia en un sentido, es decir, puede desear excesivamente ser excelente, tener esas cualificaciones que le harán un objeto justo de estima, siempre y cuando sea movido o busque aquello que es su verdadera excelencia por sí misma, por amor a su excelencia. Pero esto es una cosa diferente al orgullo. El orgullo no tiene consideración de la excelencia como tal, o con respecto a su hermosura o deseo en su propia naturaleza, sino sólo la consideración a esa estima y respeto o exaltación entre los otros seres. Eso es a lo que el orgullo mueve. El orgullo es una disposición en cualquier persona a exaltarse o a buscar ser exaltado por encima de su propio lugar. Todos tienen su propia posición y lugar asignada por providencia. Así como Dios pone las estrellas del cielo en su lugar, algunas en una esfera mayor y otras en una menor, y una estrella difiere de otra estrella en altura y en brillo, según el lugar que Dios les ha asignado y la gloria que les ha dado, así es entre las criaturas racionales. La humildad es una disposición que mantiene a todos en su propio lugar, pero el orgullo es una afectación de estar por encima. Es una inclinación exorbitante, saca a los hombres de su propia esfera. Y por eso, sea lo que un hombre imagine que lo hará aún mayor como el objeto de respeto y honra, y le haga más considerable entre los demás seres, que lo pondrá aún a una mayor distancia de inferiores, o lo exaltará por encima de iguales, y a una igualdad o superioridad por encima de sus superiores, es lo que el orgullo busca. Así el orgullo busca elogio y alabanza y todas las muestras de respeto. Ama el poder porque el poder exalta a quien lo tiene y somete a los demás. Ama riquezas porque los hace parecer grandes y dignos al mundo ciego. El orgullo es aquello por lo que los hombres ponen su felicidad en honra y en grandeza comparativa. Hay una inclinación a la felicidad que pertenece a la naturaleza humana y que es en todos igualmente ambos buena y mala. Pero toda pasión consiste en poner en el lugar equivocado la felicidad, o en buscarla donde no está. Algunos buscan felicidad en el placer sensual, y en eso están incluidas todas las pasiones que pertenecen al término general de sensualidad. Y otros ponen su felicidad en honores y grandeza, y en eso consiste el orgullo. El orgullo y la sensualidad son las dos raíces de donde brotan todas las demás pasiones. Toda la corrupción que hay en el corazón está incluida en ellas. Son las dos columnas del templo de Dagón. Una de estas es peculiar a los hombres, a saber, la sensualidad. La otra es el pecado de los demonios, y es el original y fuente de todos sus otros pecados. Este es el pecado por el cual ellos cayeron. El hombre tiene el orgullo y la sensualidad, y ambos fueron ingredientes en la primera transgresión de Adán. Aquí explicaremos brevemente cómo el hombre llegó a tener esta corrupción en su corazón, lo cual tenderá a explicarnos su naturaleza. Y aquí, primero, surge como todas las demás corrupciones, por el amor propio.
El amor propio era un principio con el que el hombre fue hecho. El hombre lo tenía en inocencia. Es lo que le pertenece tanto a la naturaleza humana y es tan esencial a ella y tan inseparable a ella como las facultades del alma. Un poder de percepción y voluntad necesariamente infiere amor propio, y por eso este principio de amor propio no es solo un principio de la naturaleza humana, sino es común a todos los seres que entienden y perciben en todo el universo. Pero el hombre no fue creado con solo este principio. Él fue hecho con otro principio sobrenatural de amor a Dios, que era dado para ser el principio gobernante, y el amor propio era para que estuviese en subordinación a ese. Y en eso consiste la inocencia de este principio, a saber, en su subordinación a un principio de amor a Dios. Mientras era un siervo a ese, era inocente y bueno, y de mucha utilidad. Pero cuando el hombre pecó, ese principio superior de amor a Dios murió, y el amor propio fue dejado como dueño, lo cual nunca fue diseñado que lo fuese, y de ningún modo estaba preparado para serlo y ser dueño, y sin el control y restricción de ese principio superior de amor a Dios. Impulsa al hombre de cabeza a toda forma de acciones exorbitantes, y así, ahora, el amor propio que buscaba placer sensual antes, solo en subordinación a la honra y gloria de Dios, y cuando era consistente con eso, ahora busca placer sensual de cualquier forma, sea consistente con la honra de Dios o no. Así, el amor propio, que antes buscaba su propia honra en subordinación a la honra de Dios, ahora la busca sin ninguna consideración a la honra de Dios. Su propia honra es ahora buscada como suprema y no subordinada, tan buena como era antes en particular. Segundo, el orgullo es el amor de un hombre a su propia honra de forma exorbitante por la extinción de la estima y amor a Dios. Así como es un principio natural de la naturaleza humana que un hombre se ame a sí mismo, así también que ame su propia honra al igual que su propio placer. Pero cuando el hombre era inocente, la honra y estima que tenía hacia Dios y los pensamientos elevados que tenía de Él, mantenía bajo control su autoestima, lo mantenía en su lugar debido, de manera que el hombre entonces no se estimaba más de lo justo, teniendo conocimiento de las glorias y excelencias de ese ser que era infinitamente superior a él. Y aunque amara su propia honra, sin embargo, eso no lo disponía a arrogarse nada de esa honra que le pertenece a Dios, porque su amor a Dios y a su honra era superior al amor de su propia honra, y lo gobernaba, y así lo mantenía dentro de esos límites que no interferían con la honra y gloria de Dios. Pero cuando el hombre cayó, entonces el amor y estima de Dios se fue. Ese principio se extinguió inmediatamente. El hombre antes de la caída veía mucho de la excelencia y gloria de Dios, y él era muy pequeño en comparación con Dios, que esto mantenía bajo control todo autoengreimiento, mantenía en él un sentido humilde de su propia bajeza, un sentido de la grandeza de Dios y de su propia bajeza. Mantenían en él un sentido de cuán apropiado le era abatirse y dar toda la gloria a Dios, y de cuán adecuado le era la sumisión y adoración humilde en él. Pero ahora el conocimiento de Dios, habiéndose ido, los hombres habiendo cesado de ver a Dios y su grandeza, no ve a nadie por encima de él mismo, y por eso ahora se comporta como si fuera supremo. Se exalta así en lugar de Dios,
y se arroga esos honores que le pertenecen solamente a Dios. Cuando el hombre amaba a Dios por encima de todo esto, no le hacía envidiar de Dios esa honra que él requería. El amor ama honrar a la persona que es amada. Y después, además, cuando el amor de Dios reinaba en su corazón, esto hacía que el hombre amase a sus semejantes, pues quienes aman a Dios, amarán a sus prójimos también. Y esto, si hubiera seguido, habría dispuesto al hombre a que tuviera esos honores debidos a ellos, y por tanto no le dispondría a exaltarse fuera de su debido lugar, a rogarse honra indebida o robarles de su debido honor. Pero fue así que el hombre vino a ser tal criatura orgullosa. Esta es la manera en la que esa disposición odiosa, tan odiosa a Dios y al hombre, tuvo su nacimiento. El hombre, ahora estando destituido de ambos, amor a Dios y al hombre, o verdadera estima a los dos, y sólo permaneciendo el amor a su propia honra, es naturalmente inclinado a exaltarse por encima de todos. Es como con otras pasiones, no hay límites para ello, nunca podrá ser satisfecho, ningún grado de exaltación lo contentará, a menos que pueda llegar al trono de Dios mismo. Este es el objetivo natural del orgullo. Esto es a lo que el primer orgullo que hubo tenía por objetivo, a saber, el orgullo de los demonios. Ellos tenían el objetivo de tomar el trono de Dios, y todo el orgullo que ya ha habido desde entonces, que es el fruto de ese, es de la misma naturaleza. El orgullo es doble, o es autoengreimiento o ambición. El orgullo, como lo definimos, es una disposición en cualquier persona a moverlo desordenadamente a su propia exaltación. Ahora, esto obra de dos maneras, o en moverlo desordenadamente y establecer cualquier exaltación o grandeza real o supuesta que ya tiene, y esto es autoengreimiento, o bien desear y buscar desordenadamente esa exaltación que no tiene, y esto es ambición. El engreimiento puede ser definido como la exaltación de un hombre de sí en su propio pensamiento. Los hombres, por su orgullo, se ven en una lupa, se miran como mucho más grandes y más exaltados y más dignos de estima que de lo que son, y están ciegos de esas cosas que son sus propias culpas. Por su engreimiento, los hombres no conocen cuál es su lugar apropiado entre otros seres. No disciernen sus propias posiciones que la providencia les ha asignado, y esto hace que se equivoquen sobre la estación de los demás. Piensan que este y aquel están por debajo de ellos, quienes son iguales a ellos o están por encima de ellos, y los que están por encima de ellos parecen estar a una distancia mucho menor de la que ellos están. El engreimiento surge y consiste en su ignorancia y error sobre sí mismos y los demás. Hombres que son orgullosos y engreídos son ignorantes de las excelencias de los demás, y esto es un motivo por el cual son ignorantes de su propia bajeza comparativa. Por ejemplo, son ignorantes de la gloria y grandeza y excelencias de Dios, y por eso no conocen la distancia entre Él y ellos, y están ciegos de las excelencias de otros, porque no tienen un espíritu de amor a su prójimo. Se creen sabios, están ciegos de sus propias faltas y manchas, no ven el mal y odiosidad de cosas en sí mismos, lo cual si las vieran, estarían conscientes de que son viles e indignos. Si los hombres vieran el corazón pecaminoso y vil que tienen, si vieran el mal de sus acciones pecaminosas, se llenarían de vergüenza, y la confusión los cubriría, en vez de alzarse a una opinión altiva de sí mismos. De nuevo, el engreimiento consiste en nociones equivocadas de sus cualificaciones y posesiones. Con frecuencia se ven como poseyendo esas excelencias que no tienen, y le dan mucha importancia a lo que poseen de lo que deben.
al tener afecciones desordenadas de su propia exaltación, tienen en gran manera prejuicios y están preparados para creerse más altos y más grandes que de lo que son. Por tal error, las personas esperan más honra y respeto de los demás que lo que les es debido, y se ven injuriados al serles negada, y a veces se creen más estimados y honrados de lo que son. Se ponen un valor excesivo por lo que poseen o creen que poseen, y piensan que los demás les ponen o esperan que les pongan un valor tan elevado sobre ellos como ellos. Segundo, la siguiente manera por el que el orgullo obra es la ambición, lo cual es buscar desordenadamente esa exaltación que no tienen. Aspiran por más grandeza y honra y estima más elevada. Por el engreimiento, los hombres se ponen por encima de su propia estación, en su propia opinión de sí, de lo que son en el presente. Por ambición los hombres buscan ponerse por encima de sus posiciones apropiadas en el futuro. No todo el buscar un grado mayor de honra es la pasión de ambición. Los hombres buscan legítimamente honra, y es elogiable que ellos lo hagan, como pueden y deben buscar la honra que es de Dios. Juan 5:44. Jesús condena a los judíos de que no buscaban la honra que es de Dios. Ellos pueden buscar honra y gloria eterna en el cielo. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y los hombres pueden buscar honra entre los hombres, siempre que lo hagan por medios en una subordinación debida a mayores bienes, y sin fijar sus corazones en eso o poner sus felicidades en eso. Existe lo que a veces es llamado ambición, que es una ambición loable. Pero siempre que el hombre busque su propia honra, esa honra que no es conveniente que tengan, o busquen la honra que es del hombre como su felicidad o poner su felicidad en ella, al punto de que estarían descontentos sin ella, esta es la pasión de ambición. Proseguimos en siguiente lugar a mostrar en algunos detalles cómo los hombres muestran su orgullo hacia Dios y hacia sus prójimos. Primero, cómo los hombres ejercen su orgullo hacia Dios. El orgullo del corazón del hombre se exalta contra Dios. Ahí está el mayor enemigo de Dios que hay en las Escrituras Sagradas. Fue el orgullo en los demonios de destronar a Dios y tomar su lugar, y obra de la misma manera en los hombres. No hay nada que disponga a los hombres a rebelarse contra Dios y a contender con Él como el orgullo. Pero aquí primero, el orgullo de los hombres se muestra por negarse a someter su razón a su palabra. Los hombres por su orgullo y engreimiento de sí no son sensibles de cuán ciegos están, de lo estrecho que sus entendimientos están, de cuán sujetos a ser engañados, y de lo mucho más sabio que Dios es de ellos. No lo ven como un fundamento suficiente para recibir una cosa como verdadera, que Dios lo haya dicho, a menos que puedan verlo claramente y vean cómo puede ser, no estando sensibles de cuánto Dios ve más que ellos. Tal es su orgullo que no querrán someterse a Dios como un maestro y recibir cosas meramente por su autoridad, a menos que ellos puedan comprenderlas por su propia razón. Y esta es la causa de tanta incredulidad y ateísmo que hay en el mundo. Este es el motivo por el que muchos rechazan la doctrina misteriosa de la palabra de Dios sobre la Trinidad, la encarnación de Cristo, la justicia imputada, el pecado original, la soberanía de Dios, los decretos eternos de Dios. No pueden ver cómo esas cosas pueden ser, y así no las creen, y porque se nos dicen de tales cosas en la palabra de Dios, rechazan la Biblia entera. Cuestionan si algo de ella es la palabra de Dios. Esto es por el orgullo del hombre, por un engreimiento orgulloso de sí mismos y de sus propias razones, y porque no están sensibles de que Dios es más sabio que ellos. Y por eso los hombres, por su orgullo, rechazan las doctrinas de la palabra de Dios sobre la obra del Hijo de Dios en iluminar y convertir a los hombres,
haciendo un cambio salvífico en ellos. Existen muchos hombres en el mundo que se ríen de todo el habla sobre tales cosas como éste habla. Lo ven como solo caprichos y sin sentido. Es porque ellos nunca tuvieron la experiencia, y por eso no pueden concebirlas, y así no creen que existan tales cosas como estas. Y esto también surge por el orgullo de otra manera. Ellos conocen que esas cosas son vistas como aquello en lo que consiste la santidad salvífica, y que los que han tenido la experiencia de estas cosas son vistas como solo los favoritos de Dios y herederos del cielo. Y ellos nunca han tenido tal experiencia de ellas, y desdeñan las nociones de su necesidad, y que otros que ellos ven como muy inferiores a ellos sean vistos como los favoritos del cielo, y ellos sean condenados a la perdición eterna. Y esto hace que ellos no le den ninguna importancia a tales pretensiones de tales experiencias. El orgullo de los hombres es la raíz de la mayoría de los errores que existen en el mundo. Esta es la raíz del ateísmo y deísmo, y de ahí viene el arrianismo y el socinianismo. De ahí el arminianismo niega los decretos, la doctrina de la conversión. Los hombres son engreídos de su propia razón y entendimiento, y son ignorantes de Dios. No están conscientes de lo mucho más sabio que Él es de ellos. Confían en su razón, desdeñan someter su entendimiento y sacrificarlos. De ahí, con frecuencia, los hombres de mucha razón son promovedores de errores. La doctrina del Evangelio frustra el engreimiento de los hombres de sus propias razones y entendimientos. Los griegos eran una gente fuertemente engreída de su propia sabiduría, y la predicación de la cruz les era locura. 1 Corintios 1:23, porque no la podían entender. Segundo, el orgullo es ejercido hacia Dios en su rechazo de la doctrina humilladora del Evangelio. Muchas doctrinas del Evangelio son opuestas al orgullo del hombre, que somos enseñados de la soberanía de Dios, que Dios es nuestro absoluto disponedor, de que estamos en las manos de Dios como el barro en las manos del alfarero, que tiene misericordia de quien quiere. Estas son doctrinas muy opuestas a los hombres. En el Evangelio tenemos expuesto como nuestro Señor superior y Maestro, a quien debemos someternos y debemos adorar, una persona que apareció bajo en el mundo, que vivió sin ninguna pompa externa, que fue afligido y despreciado, y al final crucificado, que era manso y humilde, sometido a los oficios más bajos, lavó los pies de los discípulos. La recepción calurosa de tal Evangelio y tal Señor, y adorar a tal Rey, es opuesto al orgullo de muchos de los ricos y grandes y orgullosos hombres del mundo. Ellos desprecian el Evangelio, no ven ningún parecer en él, ni hermosura. Isaías 53:2. No ven nada en él que lo haga digno de que se sometan. Los judíos eran un pueblo muy orgulloso, y lo mostraron al rechazarlo. Para los judíos ciertamente tropezadero. 1 Corintios 1:23. Así, un espíritu de orgullo aparece en el desprecio de la autoridad de Dios y de Cristo. Muchas personas no consideran los mandamientos de Cristo porque ellos no quieren negar sus placeres, frustrar sus apetitos, ejercerse en una plena vigilancia dolorosa y luchar y esforzarse, no sea que ofendan. Ellos no querrán someterse a eso por su orgullo. Desechan el temor de Dios. Son demasiado grandes para que se asusten con las amenazas de Dios. Ellos tendrán su propia salida. Salmos 12, 3 y 4. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Así el orgulloso Faraón dijo, Éxodo 5:2. ¿Quién es el Señor para que obedezca su voz? 5 líneas en blanco. Salmos 10:4. El malo, por la altivez de su rostro,
no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Los hombres ejercen su orgullo al rechazar el uso de los medios apropiados para su conversión. Los hombres por su orgullo a menudo no querrán cumplir con esos medios que Dios ha designado para la conversión. No querrán someterse a una búsqueda diaria y seria y clamor a Dios. Los hombres ejercen su orgullo al confiar en su propia sabiduría y fuerza para la obtención de la salvación. Ellos confiarán en su propia sabiduría para guiarlos y dirigirlos, y por eso no miran a Dios como deben por su guía. Confían en sus planes para obtener bien espiritual. Por eso confían en su propia sabiduría para obtener conocimiento salvífico y ver la verdad del Evangelio. Confían en su propia fuerza para convertirse. Piensan que por sus propios esfuerzos hacen que sus corazones sean mejores. Es por un concepto vano de sus propias fuerzas. Piensan que pueden hacer grandes cosas. Espacio en blanco. Los hombres ejercen su orgullo hacia Dios en su justicia propia. El orgullo del corazón aparece mucho en esto. Una disposición de justicia propia es hallada universalmente en todos los hombres, cuando están debajo de temores del infierno. Entonces, cuando están debajo de temores del infierno, entonces están preparados para confiar en sus propias justicias, a recomendarse a Dios. Cada vez que hacen la parte externa de sus deberes, lo convierten en una justicia. Aunque en verdad lo que hacen no tenga bondad en sí, y no sea realizado por algún respeto a Dios, sino meramente por respeto a sí mismos. Esto fluye del orgullo de los corazones de los hombres y opinión altiva que los hombres albergan de sí mismos y de sus propias cualificaciones y acciones. Muestra la ignorancia que tienen de la distancia que hay entre Dios y ellos. Si fuesen sensibles de cuánto están por debajo de Dios, serían sensibles de que sus bondades no se extiende a Él, que no pueden ser aceptables a Dios, que ellos no pueden imponerle una obligación a Dios. Muestra que su ignorancia de su propia pecaminosidad y vileza, si no fueran ignorantes de esto, serían sensibles de que todo lo que hagan, en ninguna medida, compensa por sus pecados. Muestra un concepto vano y orgulloso de sus justicias, que es en verdad como trapos de inmundicia. Pero les aparece muy radiante y hermoso a sus ojos, y piensan que bien puede hacer que sean hermosos a los ojos de Dios. Son tomados mucho con sus propias oraciones y buenas obras, y piensan que Dios también lo está. En esto, el pobre hombre pecaminoso se exalta en el lugar de Cristo, por un concepto vano de sí. Se cree que es igual a la obra de Cristo. Otra manera en la que los hombres ejercen su orgullo hacia Dios es en sus riñas con Dios. Los hombres a menudo reñirán con Dios sobre la justicia de sus procedimientos. Reñirán con Dios por su soberanía. No ven motivo por el que Dios tomará sobre sí el hacer cosas de una manera soberana y arbitraria. Riñen con Dios sobre sus decretos, el elegir a algunos a la vida eterna y no a otros. Ellos riñen con Dios de que no les muestra misericordia a ellos, que no tiene más consideración a sus oraciones y empeños, de que le ha mostrado misericordia a otros, que ellos piensan que no la merecían tanto. Y no hicieron tanto por ella como ellos, o que sus mujeres o hijos o siervos. Dios ha tomado sus inferiores y dejado a ellos. Riñen con Dios sobre la imputación del pecado de Adán. Riñen sobre la justicia de un castigo eterno. Los corazones de los hombres a veces se alzarán en pensamientos blasfemos contra Dios por estas cosas. Así, los hombres reñirán con Dios sobre su manera de tratarlos en este mundo. Cuando están debajo de la vara, no se someten a ella con un espíritu resignado, manso y tranquilo, como deben, sino que ellos son atrevidos y turbulentos.
Estas cosas muestran el orgullo terrible del corazón y la opinión altiva que el hombre tiene de sí. Son demasiado orgullosos para someterse a Dios como su soberano, y se exaltan y se ponen como los jueces de Dios, y se atreven a acusar al más altivo a sus tribunales. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Proseguimos en segundo lugar a observar en dónde los hombres muestran su orgullo hacia los hombres. El orgullo hacia Dios es la exaltación de un hombre más allá de su lugar y estación con respecto al Ser Supremo, no estando sensible o no estando contento de esa distancia por la que está infinitamente por debajo de Dios. El orgullo hacia el hombre es su exaltación de sí, o en su juicio, o en su inclinación fuera de su propia posición que tiene en relación con ellos. Mencionaré algunas maneras comunes en las que los hombres muestran tal disposición. Sería difícil enumerar todo. Por tanto, mencionaré algunas de las maneras más comunes que se me han ocurrido. Primero, algunas personas muestran su orgullo en su rostro y gesto y modo de hablar. Tal manifestación de orgullo como esta es a menudo tomada nota y condenada como odiosa en las Escrituras. El orgullo es aquello que a veces aparecerá en el rostro de los hombres, y por eso en las Escrituras es llamado la altivez del rostro. Salmos 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Una mirada orgullosa es una de esas cosas que son abominables a Dios. Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y la primera de ellas es una mirada orgullosa. Así, a menudo en otras partes leemos de miradas altaneras y altivas. Salmos 18, 27. El Señor humillará los ojos altivos. Salmos 101, 5. No sufriré al de ojos altaneros. Y Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Es a menudo mostrada en el rostro, así es en gesto. Isaías 3:16. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Un gesto amanerado es lo que parece ser condenado en Proverbios 30, 29 al 32. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío. Y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. El significado del hombre sabio parece ser este, que es suficiente que los leones y esos otros animales brutos sean altivos en sus gestos. Es hermoso en ellos y puede encajarse mejor con reyes y hombres en gran autoridad, pero es muy impropio y muestra orgullo en los demás. Segundo, las personas muestran su orgullo movidos mucho por alegría en sus vestidos, especialmente cuando van más allá de sus rangos y por encima de sus bienes. Los objetivos apropiados del vestido parecen ser estos 3, a saber, cubrir nuestra desnudez y defendernos del daño del clima y para la distinción de cualidades. Es adecuado que los que son ricos y de un alto rango y la calidad sean más ricamente. Pero qué poco hay de alguna distinción en esta época que sea conocido entre estos y aquellos. Muchos van más allá de su cualidad y más allá de sus bienes. Ropas costosas y llamativas que podría ser mucho mejor gastado de otra manera, los mueve a aparecer como los ricos, endeudándose y yendo más allá de lo que pueden permitirse por el bien de hacerse espléndidos y vistosos. Si no fuera por el orgullo de las personas, estarían contentas en adornarse con ropa modesta según la orientación del apóstol, conforme con sus rangos y bienes.
Esta manera de mostrar orgullo es expresamente condenado en las Escrituras. Isaías 3:16. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino y las gasas y los tocados. La apariencia de vistosidad en la ropa es condenado como algo inadecuado para los cristianos. 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Con la misma intención, 1 Pedro 3:3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Aquí particularmente las personas manifiestan orgullo por ser movidos a seguir modas. Aparecen dos cosas, especialmente en personas esforzándose para ser primeras en una moda, y la otra en moverlos a ir al extremo de una moda. Parece mostrar mucha vanidad mental que las personas en partes remotas del país se esfuercen por ir al extremo de modas como son usadas en las ciudades más populosas, especialmente en cosas que están muy alejadas de lo que han sido usadas. Es orgullo y vanidad querer ser visto por ser primero en una nueva moda, o vestirse de una manera nueva y singular. Aquí dejé un pequeño fragmento sin traducir, que por falta de palabras no encontré un modo de traducirlo. Otro efecto del orgullo es tomar sobre sí más de lo que les pertenece, que algunos están asumiendo en sus comportamientos. Están listos para tomar sobre sí el ser maestros y profesores y dictadores, lo cual no les pertenece, y de lo contrario, manifiestan esperar mucha honra de los que están cerca. Algunas personas asumen mucho en conversación, asumen el lugar de profesores, para que de una manera muy positiva y asumida den sus opiniones. Establecen sus propios entendimientos y opiniones como un oráculo a los demás, y esperan que todos piensen como ellos, y son impacientes al ser contradichos. Están listos para ridiculizar cualquiera que difiera de ellos en opinión como si fueran necios, y no permitirán que nada sea de otra manera, sino irracional y absurdo, excepto lo que esté de acuerdo con sus juicios. Así, están preparados para tomar sobre sí la autoridad de maestros, lo cual no les pertenece. Orientarán y ordenarán y mandarán donde no tienen incumbencia de ejercer ninguna autoridad. Y cuando los demás hacen lo que desean o les hacen alguna bondad, ellos no la reconocen como una bondad, sino que lo ven como una deuda. Muchos están preparados para llamar la atención y mostrar que ellos esperan mucho respeto. Son como los fariseos de antaño. Mateo 23, 6 y 7. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Cuarto, un afecto de querer tener sus propias bondades hechas públicas. Es otra manifestación del orgullo. Cuando no les contenta que lo que hacen sea conocido por Dios y sus propias conciencias, pero se están esforzando para que sea tomado nota por los demás, lo pío que son, o cuánto se niegan a sí, o lo liberal que son, cómo se niegan para el pobre, o cuán útiles son para los demás en angustia. Algunos se proclaman directamente, su propia boca los alaba, y para con otros que no los alaban,
porque están sensibles de que se reirán de ellos, sin embargo, se esfuerzan de maneras más indirectas para que sean conocidos. Proverbios 26. La mayoría proclama cada una de sus propias bondades. Hacen lo que hacen para ser vistos de los hombres. Es por esto que son generosos a los pobres o liberales a sus prójimos. No se contentan cuando hacen buenas obras, que su mano derecha no sepa lo que la izquierda hace. Y esto es por lo que algunos parecen religiosos delante de los hombres, pues se muestran atrevidos a entrar en cualquier discurso religioso y a contar sus experiencias. Las personas, si cuentan sus experiencias, deben hacerlo para la honra de Dios y por gratitud a Él, y no para publicar sus propias bondades como para que los demás sepan los santos eminentes que son. A veces los hombres, para este objetivo, pondrán una cara de mucho celo y devoción en su habla o en sus oraciones delante de los demás, cuando puede que no le den ninguna gran importancia a la religión en ellos cuando están solos. Así hacían los fariseos cuando daban limosnas. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Verso 5. Aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Mateo 26:14. Y como pretexto, hacen largas oraciones. Desdeñar y despreciar a los demás es otro efecto del orgullo. Esto es a lo que el orgullo naturalmente tiende sobremanera, y por eso los hombres orgullosos son comunes en las Escrituras llamados burladores. Es un efecto del orgullo cuando los hombres ricos desprecian a los hombres, o cuando los hombres sabios desprecian a los demás débiles, cuando los hombres doctos desprecian a los que son más ignorantes e indoctos, cuando los hombres que tienen autoridad desprecian a los que están debajo de ellos, los maestros desprecian a los siervos. Job dice: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado. Job 31, 13 y 22. A veces grandes hombres despreciarán a los demás como si ellos fueran maestros dominantes sobre sus siervos, y los tratan como si ellos fueran un tipo de seres inferiores. Los hombres son orientados a honrar en lo que requiera a todos los hombres, esa imagen de Dios en la cual el hombre es hecho. Es un efecto del orgullo despreciar a cualquiera por alguna enfermedad natural o accidental, como al cojo, el ciego, el débil en entendimiento. Es un efecto del orgullo que los hombres desprecien a los demás por las enfermedades de la edad. Cuán terriblemente Dios resintió a los niños, burlándose de Eliseo por su cabeza calva. Segunda de Reyes 2:23. El orgullo horrible y monstruoso de los niños, a veces, aparecen en desdeñar y ridiculizar a sus propios padres. Son como Canaán, aquí se refiere a Cam, cuando vio la desnudez de su padre y se burló de ello. El orgullo es manifestado al ridiculizar a los demás a sus espaldas, o tratarlos con términos de reproches y desprecio ante sus ojos, lo cual Cristo condena en gran manera. Mateo 5:22. Raca, que en nuestra traducción está necio, era un término de desprecio usado en aquellos días, que significaba un tipo vil, indigno. Muchos hombres están muy preparados para encontrar flaquezas, y por eso a veces se ríen de los demás. Otros están listos para burlarse y mofarse de cada pequeño deslice y caída de otro que no es muy digno de que sea ridiculizado. Así ellos harán como que el habla o las nociones de otro eran sobremanera tontas y ridículas, mientras que es solo su orgullo y engreimiento por lo que a ellos les parece así. Y cuando son superiores, no son afables y corteses y que se rebajen, y en sus comportamientos a inferiores es una manifestación de orgullo. Otra manera en la que los hombres muestran su orgullo
es en envidiar a los demás. La envidia es la hija del orgullo. Es el orgullo horrible de los hombres que hace que estén inquietos cuando ven a los demás promovidos por encima de ellos. Esto hace que estén preparados para encontrar defectos en ellos como siendo indignos de sus posiciones. El orgullo no puede soportar el ascenso y prosperidad de los demás, pues eso frustra el plan del orgullo, que es exaltarse por encima de la persona que está por encima. La cosa que el orgullo busca es la grandeza comparativa, pero el ascenso de los demás impide eso, en que o exalta a otros por encima de ellos, o los exalta con ellos. Si los hombres mismos no fueran exaltados y los demás lo fuesen, entonces se ve comparativamente más bajo que antes. Pero si es promovido y los otros son promovidos igualmente como él, eso le impide de ponerse por encima de ellos, lo cual es lo que el orgullo busca. Otro efecto del orgullo es rehusarse a permitir a los demás esa alabanza y elogio que realmente les pertenece. Así los hombres a veces no están dispuestos a permitir que los demás tengan un entendimiento tan bueno como ellos realmente tienen. Realmente tienen mejor entendimiento que de los ordinarios, pero ellos dirán que no ven que saben más que sus prójimos. No les gustan los hombres, los envidian la honra y reconocimiento que se les debe. Les duele oír a los demás exponer sus buenas cualificaciones. Se rehúsan de dar a los demás esa honra y respeto que se les debe en sus posiciones. Cuando los hombres no están dispuestos a dar a los demás que están en autoridad el respeto debido, en la desobediencia a superiores y en no someterse al gobierno, no están dispuestos a que los que están en autoridad ejerzan su poder y se rehúsan de mostrar respeto apropiado. El apóstol orienta a los cristianos a dar a cada uno su debido, dar honra a quien se le deba. Es porque los hombres no pueden soportar que los demás estén por encima de ellos, y por eso no están contentos en estar sometidos a ellos y darles ese respeto que es propio de tal sometimiento. Malas maneras con frecuencia y el alto engreimiento de las personas, hablar contra los que están en autoridad y encontrar defectos en ellos. Es una manifestación de orgullo cuando las personas son aptas a ser afrentadas y resentir en gran manera injurias que les son hechas a ellos. Tan pronto como los hombres son afrentados un poco, lo toman como una gran ofrenda. Si algo es dicho o hecho que piensan que toca sus honras, y no les muestran el respeto debido, se enfurecen, o atesoran afrentas que les han sido ofrecidas para tomarlas en serio como para criar un mal espíritu contra sus prójimos que les han afrentado. El mal espíritu que hay entre prójimos y la contención que hay en la sociedad es principalmente por el orgullo. Solo por el orgullo viene la contención. Proverbios 13:10. Si tuviesen un sentido humilde y manso de sus propias vilezas e indignidades, de ninguna manera serían aptos a enfurecerse con los que los tratan mal. De ninguna manera serían aptos a enfurecerse con los que los tratan mal. No serían tan empedernidos en odiarlos por eso. Otra manifestación del orgullo es el ímpetu de juzgar. Es una señal de que no son sensibles de sus propias fallas, que están ciegos de los defectos y manchas que tienen, por lo que son tan aptos a hablar de los demás. Es una señal que no ven la viga que tienen en su propio ojo, que son tan aptos a avistar y tomar nota de la menor mota que hay en el ojo de sus hermanos. Mateo 7:3. Es una señal del orgullo de las personas que se creen aptas en tomar el lugar de Dios y ser jueces de los demás, y hacer comparecer a sus tribunales como si fueran sabios y sin fallas. No actúan como súbditos, sino como legisladores y jueces. Santiago 4:11. Si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Se hacen maestros de otros hombres. Santiago 3:1. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Todos tenemos esta disposición y necesitamos velar por nosotros mismos. Esto muestra el orgullo del corazón de los hombres. Si no fuera por el orgullo de los hombres, estarían más preocupados en cómo deberían responder cuando serán juzgados que de motivos para juzgar a otros hombres.
Otra es los hombres rehusarse de escuchar consejos y reprobaciones de otros. Lo toman en desdeño que los demás vayan y los instruyan y aconsejen, como si ellos no supieran cómo guiarse. Lo toman a mal que ellos imaginen que no saben tan bien como ellos, y a veces los hombres se negarán a tomar un buen consejo porque desdeñan que su consejero se imponga tanto sobre sí, y ellos por eso no tomarán tanta nota de su consejo como para tenerlo en consideración. Así, los niños a veces se niegan orgullosamente a escuchar el consejo de sus padres. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Así, los hombres por su orgullo toman de mala gana las reprobaciones de otros. Son afrentados y enfadados cuando otros los reprueban amablemente y les dicen de sus faltas. No consiguen soportarlo, aunque sea una verdadera bondad y parte amigable decirles de sus errores y manchas. Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Muchas veces el orgullo hace que las personas se desagraden mucho y ataquen verbalmente el orgullo en otros. El orgullo no puede soportar el orgullo en los demás. No hay nada que lo provoque tanto. El orgullo es una disposición abominable en el mundo entero, y cuando está en otros, a nadie les son tan orgullosos como ellos. Si otros hombres orgullosos se unirán con ellos, y no muestran su orgullo hacia ellos, sino solo hacia otros que ellos mismos desdeñan y desprecian, entonces ellos lo soportarán en otros. Pero si son orgullosos en sus comportamientos hacia ellos, no pueden soportar eso. Entonces nunca verás peleas y mal espíritu tan empedernido como entre hombres orgullosos engreídos. No hay nadie tan rápido en discernir el orgullo en los demás y tan aptos a hablar de ello como los hombres orgullosos. Con frecuencia atribuyen cosas al orgullo de los demás que no surge por él. Así, el hermano mayor de David tuvo su orgullo incitado porque pensaba que David estaba aspirando por una honra en la batalla y no podía soportar esto que pensaba era orgullo de David. A menudo es por orgullo en inferiores que hablan tanto del orgullo de sus superiores. Los pobres arremeterán contra el orgullo de los ricos en su vida tan elevada, en vestir tales ropas finas y ser tan excelentes, y muy a menudo es por su orgullo que los envidian por esas cosas, y eso los hace hablar tanto de su orgullo en ellos. Piensan que por ser tan excelentes, que ellos se ven así mucho mejores que ellos, y que los hace quejarse del orgullo en los demás, porque les toca su propio orgullo. Piensan que grandes hombres no les muestran respeto suficiente, y ellos lo llaman orgullo horrible. Pero ellos no tomarían tanta nota de eso si no fuera por su propio orgullo. Un afecto a parecer singularmente humilde, por ir singularmente humildes en sus vestidos, o continuar en alguna moda vieja hasta que parezca extraña y se vuelva ridícula, o en ser muy negligente de su apariencia. Así leemos de aquellos en Zacarías 13:4. Nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Ellos visten una ropa áspera para engañar, y así los hombres pueden mostrar una pretensión de publicar su propia humildad en su habla, y al derramar lágrimas, y muchas otras maneras que a menudo surgen por el orgullo. Son orgullosos de su humildad, y los mueven a considerarse extraordinariamente humildes. Aplicación, uso de autoexamen. Que todos examinen y sondeen sus propios corazones cuanto a este asunto. Todos estarán preparados a reconocer en lo general que tienen orgullo en sus corazones al igual que otros hombres. Pero sin embargo, es raramente visto y reconocido cuanto a lo particular. No son sensibles de cuánto orgullo tienen, ni cuánto los gobierna e influye, tampoco en qué ejercen y muestran su orgullo. No hay nada de lo que los hombres sean tan ciegos e insensibles
como sus propios orgullos. Aquellos cuyo orgullo es muy obvio y aparente a los demás, piensan que ven orgullo en todas sus acciones. Sin embargo, ellos mismos son comúnmente insensibles del orgullo. No son sensibles que manifestaron algún orgullo en tales acciones o que hallaron algo en sus corazones. Los hombres están comúnmente muy ciegos de todas las cosas que están mal en sí mismos, pero más de sus orgullos que de probablemente cualquiera mala cualificación. El motivo consiste principalmente en una opinión equivocada que tienen de sí mismos. Ahora, no es de admirar que los hombres no sean sensibles, que sus opiniones de ellos mismos estén equivocadas, pues si no lo estuvieran, entonces cesaría de ser su opinión. La opinión de los hombres de sí mismos, aunque sea muy altiva, aún así, cuanto a sus opiniones, pensarán que tienen razón, y por eso no pensarán que son demasiado altivos, y así no estarán sensibles de que ejercen algún orgullo. Por tanto, mientras los hombres retengan su engreimiento, aunque no sea tan extravagante, aún así no estarían sensibles de que ejercen algún orgullo en eso. Por eso es que los hombres están muy preparados para acusar a los demás en este asunto. Pueden ver los errores de los demás. Son fácilmente lo suficiente sensibles de que las opiniones que los demás tienen de sí están equivocadas, pero no pueden estar sensibles de que sus opiniones de sí estén equivocadas. Y es por eso que estamos tan listos a decir a nuestro hermano: déjame quitarle la mota que está en el ojo de nuestro hermano, cuando no estamos sensibles de la viga que hay en nuestro propio ojo. De ahí es tan común que los hombres se acusen con orgullo, e incluso que el mayor tipo de hombres orgullosos especialmente arremetan contra el orgullo de otros cuando no hay apariencia de ninguna sospecha de eso. Las personas pueden estar sensibles de la disposición y principio orgulloso de sus corazones al estar sensibles de errores pasados en su opinión de ellos, y así de lo inadecuado que es el comportamiento de ellos que se ha construido sobre esa opinión. Y esto es lo que tengo por objetivo en este uso: poner a las personas a sondar y examinar sus opiniones, si no son extravagantes, y así de su comportamiento orgulloso hacia Dios u hombres. En todas las cosas el conocimiento de una enfermedad es un gran paso hacia una cura, pero en este asunto el conocimiento de la enfermedad es una cura. Si las personas están sensibles de que han tenido una opinión demasiado altiva de sí mismos en algo particular, cuando llegan a estar sensibles de eso, su engreimiento en este particular es curado. Su sensibilidad de sus errores implica su rectificación, aunque de hecho no implique una cura del principio de la disposición natural al orgullo. No obstante, es un progreso hacia eso. Por tanto, que todos primero se examinen estrictamente cuanto al orgullo de sus corazones ejercidos hacia Dios. Y aquí no hay insistir en los detalles de otros que han sido mencionados. Examinemos al respecto de un engreimiento de la bondad o justicia de uno mismo. Esto es una cosa de las que muchas personas son culpables y no son sensibles. Es de lo que tanto conversos e inconversos tienen necesidad de diligentemente examinarse. Por tanto, indaguemos cómo es con nosotros en nuestros corazones. Cuando somos fervorosos y afectivos en oraciones, hay una tentación al orgullo espiritual y justicia propia. Entonces, ¿no estamos listos a pensar de manera altiva y exaltada de nuestra propia religión? ¿Estamos listos para pensar que en tales momentos Dios está en gran manera agradado con nosotros y piensa muy bien de nosotros? Cuando somos movidos en oración, ¿no somos aptos a imaginar como si moviéramos a Dios con nuestras afecciones? Después de ver que hemos hecho bien en el deber privado o en cualquier otra manera en la que nos hemos negado mucho a nosotros mismos, ¿no estamos listos a pensar que Dios está en deuda con nosotros
o a esperar que ahora Dios nos ame y que somos más amados a Él que lo que solíamos ser? ¿Estamos listos a buscar que Dios de una manera u otra haga algo extraordinario por nosotros? ¿No hallamos que después de haber hecho bien en deberes privados o en otras maneras, nuestros pecados nos son menos problemáticos que antes, porque ahora pensamos que hemos hecho algo para compensarlo? Ahora tenemos más paz y no estamos tan preocupados con haber sido tan malos porque hemos hecho muy bien desde entonces. Antes juzgábamos que Dios estaba airado con nosotros, pero ahora reconocemos que lo hemos agradado y que está dispuesto a pasar por alto lo que ha pasado porque hemos hecho muy bien desde entonces. ¿No es nuestra propia justicia o lo que hacemos el motivo por el que imaginamos que Dios nos da mucha importancia y que ahora nos guardará del mal y nos cuidará y se airará con nuestros enemigos y que nos bendecirá en nuestros asuntos? Cuando hacemos algo que tiene en sí mucha autonegación o somos muy fervorosos y afectivos en el deber, ¿nuestros pensamientos no se vuelven principalmente nuestra bondad? Nuestra apariencia radiante que hacemos a nuestros propios ojos, más que la misericordia y bondad de Dios a nosotros al capacitarnos a hacerlo bien en cualquier medida. ¿No estamos muy preparados en esos momentos a compararnos con otros y a pensar que somos mejores que este y aquel, que somos mejores que otros pecadores o que otros santos? Nuestras mentes no residen más en esto que en nuestras faltas e insuficiencias, y cuánto nos quedamos cortos de lo que será de la infinita y santa majestad de Dios y de lo que justamente espera y requiere. Si no fuera por nuestro orgullo espiritual, deberíamos estar avergonzados de nuestras mejores realizaciones religiosas, y pensaríamos mucho más de nuestras faltas pecaminosas y de la miserabilidad de nuestras realizaciones, que de pensar que son mejores que lo que es generalmente hecho por otros, y de Dios ser atraído por nosotros, y de hacernos amados a Él, y de haberle comprometido a hacer cosas extraordinarias. Nuestras mentes no se inclinarían tan naturalmente a tales reflexiones ciegas, si no fuera por nuestro vano engreimiento nuestro y nuestra ceguera de nuestros defectos y deformidad. Todos los hombres son naturalmente propensos a esta disposición de justicia propia, y si hay alguno que no la ha experimentado, sin duda es porque no conocen sus propios corazones. Todos los hombres son naturalmente propensos a esta disposición de justicia propia, y si alguno piensa que no la ha experimentado, sin duda es porque no conocen sus propios corazones. Este tipo de orgullo aparece a veces en una manera muy horrible en pelear con Dios, por no recompensar sus obras como ellos esperaban que Él debiera. Esperaban que Él se compadeciese de ellos y les otorgase su gracia salvífica, pero Dios no hace eso. Él parece no tenerlos en cuenta, sino que les muestra misericordia a otros, que parecían menos merecedores. Esto hace que sus corazones se alcen en murmuraciones horribles contra Dios. En esto las personas muestran el engreimiento vano que tienen de sus propias obras. Puede que en palabras condenen a un hombre por confiar en su propia justicia, y no están sensibles de que lo hacen, pero sin embargo, cuando Dios los pasa por alto y les muestra misericordia a otros, entonces aparece evidentemente. Es evidente que veían a Dios como si estuviera en deuda con ellos, pues ellos no contenderían con Dios por no darles lo que es de Él mismo, y ellos no tienen derecho. En siguiente lugar, examinemos al respecto de los ejercicios de nuestro orgullo hacia los hombres. Indaga si no estás empeñado en resaltarte como una persona considerable por un comportamiento forzado y fingido o no, si no vas más allá de tu rango
o más allá de lo que puedes permitirte en tu atavío o no, incomodándote cuando ves a otros apareciendo más espléndidos que tú. No eres culpable de un comportamiento desdeñoso y despreciativo hacia otros, porque eres más rico o porque te ves más sabio que otros. No hayas una inquietud en tu mente por la prosperidad de otros y ascenso por encima de ti, y cuando piensas que ellos se ven así mayores o más honorables que tú, ¿lo soportas con calma y mente imperturbable? ¿No eres apto a enfadarte y amargarte en tu espíritu hacia ellos por eso? ¿No te molesta que otros sean estimados y elogiados como hombres que exceden en entendimiento u otras cualificaciones elogiables? ¿Estás libremente dispuesto a que tengan su debido en elogio y reconocimiento, aunque no sean muy buenos amigos tuyos o aunque pienses que son orgullosos de eso? ¿No va contra ti el dar a los demás la honra que se les debe en sus posiciones? ¿No eres alguien que es atrevido en juzgar a los demás, a entrometerte con los asuntos de los demás y buscar defectos con su manejo de sus asuntos y gobierno de sus familias? ¿No eres más apto a hablar contra las faltas de los demás que de reflexionar sobre las tuyas? Cuando piensas que otros hombres son orgullosos, ¿no te afecta eso y te hace daño más que tu propio orgullo? Cuando has abrazado una opinión o declarado tu mente en alguna cosa, normalmente no eres muy duro y caprichoso en mantenerla aferrada a tus propias opiniones y maneras, sea lo que se te ofrezca para volverte. Cuando eres aconsejado o cuando eres reprobado por otro por alguna falta, ¿no estás listo a tomarlo en desdeño y negarte a escuchar, aunque lo que sea dicho fuera con buen motivo? Y ten cuidado de confundir tu orgullo por tu humildad. Cuando seas movido a parecer más humilde que los demás, indaga si no eres orgulloso de eso. Uso de instrucción. De ahí nos damos cuenta de una razón de muchas dispensaciones de Dios. Mencionaré 3 cosas. Primero, de ahí aprendemos el motivo por el que Cristo apareció en tales circunstancias viles en el mundo. Era para mortificar nuestro orgullo y enseñarnos humildad. Dios, al ordenar así que su Hijo amado apareciese en el mundo, en tales circunstancias externas viles, ha despreciado esas cosas de las que los hombres son más orgullosos, a saber, de riquezas terrenales y esplendor y grandeza terrenal. Él que es el Rey de Reyes, y está infinitamente por encima de los reyes de la tierra, cuando estuvo aquí en el mundo en la naturaleza humana, despreció esas cosas. Es evidente que no puso valor en ellas, pues eligió aparecer sin ellas. En esto Dios ha proveído sabiamente para la mortificación de nuestro orgullo, pues ha presentado esta persona, que apareció así de vilmente y obscuramente en el mundo, que nació en un establo y fue puesto en un pesebre, que era pobre y no tenía donde reclinar su cabeza, y era despreciado y rechazado por los hombres, como nuestro Señor y nuestro Dios, para que nos sometamos y obedezcamos a Él, y le sirvamos y adoremos. ¿Qué mortificación es esta al orgullo de los hombres que naturalmente estiman y admiran esas cosas que aparecen con esplendor terrenal? Dios requiere que toda la humanidad, bajo pena de condenación, se someta y adore esta persona, no solo hombres ordinarios, sino los ricos y grandes nobles y príncipes. Cuánto esto se opone a las disposiciones arrogantes de los hombres y nociones vanas de las cosas. Este Señor y Rey que fue despreciado y crucificado, no se puede someter a Él a menos que los hombres tengan sus orgullos mortificados. De ahí podemos ver una razón por la que Dios a menudo pasa por el sabio y grandes hombres del mundo y llama a quienes son viles e inferiores a la vida eterna. En esto otra vez, Dios desprecia aquellas cosas que son los objetos principales que el orgullo de los hombres buscan,
1 Corintios 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es para mortificar y someter las mentes arrogantes de los hombres. De ahí una razón por la que Dios a veces mantiene a los hombres por mucho tiempo bajo terrores de su ira, antes que los consuele, es porque el hombre es una criatura orgullosa, y Dios lo hace para someter su orgullo. Tan orgulloso es el corazón del hombre que no teme alzarse contra Dios, ponerse en el lugar de Dios y de Cristo, gloriarse delante de Dios por su propia fuerza y justicia, y contender con Dios. Por eso Dios usa terrores y aprensiones de su ira para someter el espíritu orgulloso, para abatir la imaginación orgullosa hasta que los hombres se desesperen de sí mismos, hasta que tengan todas sus esperanzas orgullosas y vanas cortadas y llevados a rendirse a Dios como cautivos, y caigan ante Él sometiéndose a Él. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Uso de exhortación a no complacer un espíritu de orgullo. Todos nosotros tenemos tal principio corrupto en nuestros corazones, y todos necesitamos esforzarnos por negarlo y velar contra sus ejercicios. Que estas cosas sean consideradas. Primero, el orgullo es una disposición irracional en tal criatura como el hombre es. Tenemos el mayor motivo para no enaltecernos. El hombre es una criatura pobre, enfermiza, ciega e impotente. No somos sino polvo y cenizas. Génesis 18:27. El hombre es una cosa vana. Nacemos como el pollino de asnos. Es aplastado delante de la pollina. Job 4:19. El hombre en su mejor estado es completamente vanidad. El hombre es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Job 25:6. Ciertamente la humildad le es apropiada. Cuán impropio es un pobre gusano alzarse y ser de un espíritu arrogante. Y además, el hombre es una criatura pecaminosa, ha pecado contra su Hacedor y está en un estado caído, y se ha convertido en una criatura vil e inmunda, y tiene el mayor motivo para que sea humillado y abatido ante Dios, y a no envanecerse de supuesta excelencia. La irracionalidad del orgullo de los hombres aparece si consideramos las varias cosas de las cuales suelen ser orgullosos. Existen estas tres: o son su cualificación natural, o su cualificación moral, o sus circunstancias y posesiones externas. Ahora, enorgullecerse de cualquiera de estas es irrazonable. Es irrazonable que los hombres se enorgullezcan de sus cualificaciones naturales. Si un hombre tiene un entendimiento natural mejor que otro, puede considerar que esto no se debe a sí mismo, que es Dios quien se lo dio, y así lo puso bajo mayor ventaja que sus prójimos. Todos los hombres tienen la misma naturaleza humana, y si un hombre tiene mayores dotes naturales que otros, él debe considerar que no es porque él es de alguna clase superior o de algo debido a sí mismo. Es Dios que le hace diferenciarse. Él podía haber sido un necio natural, al igual que otro, pero la generosidad de Dios en ese detalle ha sido mayor para él. Y además, debería considerar que puede perder sus entendimientos. Es irrazonable que cualquiera sea orgulloso de su valor u honra, pues no añaden nada al real valor de un hombre. No hacen ningún cambio en la persona, como un cierto autor observa. Puedes llenar un asno con dinero y cubrirlo con ricos adornos. Sin embargo, aún no lo harás ni una pizca un tipo de animal más noble por nada de eso.
Y sin embargo, es más irrazonable que cualquier hombre sea orgulloso de su propia bondad. Si es una verdadera y real bondad y gracia, entonces no tiene motivo para enorgullecerse de eso, sino que es un Dios soberano que le ha hecho mejor que la mayoría de los hombres. La gracia es, por encima de todas las cosas, el don inmediato de Dios que te hace diferir. 1 Corintios 4:7. Y si no es verdadera gracia, entonces ciertamente no es digno de enorgullecerse. Una disposición orgullosa es peculiarmente odiosa a Dios y al hombre. Dios mira al altivo de lejos. Salmo 138:6. Dios ha declarado que todos los que son de un corazón orgulloso le son una abominación. Proverbios 16:5. Así es lo que es peculiarmente odioso a los hombres. No hay nada que haga que los hombres sean tan odiosos a los hombres, al igual que a Dios. Proverbios 24:9. Abominación a los hombres es el escarnecedor. Es en una manera especial el pecado de los demonios, lo cual debería ser suficiente para que los cristianos lo aborrezcan. Fue el pecado que fue la condenación de los demonios, por lo que Dios los condenó y los expulsó del cielo, como aprendemos por 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es una disposición que ha reinado en el diablo desde entonces. Esto hace que él se ponga como Dios en el mundo en oposición al Dios verdadero, y tiene los mismos efectos que tiene en el hombre. Hace que envidia reine en él. Tiene envidia de la gloria de Dios y de la felicidad del hombre. Un espíritu de envidia, el apóstol Santiago nos dice que es diabólico. Hace que contienda con Dios. Provoca en él un espíritu de malicia y venganza como en los hombres. Por tanto, deberíamos luchar contra el orgullo, puesto que no queremos ser como el diablo y no queremos caer en su condenación. Considera el orgullo monstruoso que hay en quien se profesa cristiano. El orgullo y el cristianismo no quedan mejor juntos que el cielo y el infierno, o que Belcebú y el humilde y manso Jesús. Nada puede estar más opuesto a la naturaleza del Evangelio. Cristo y sus apóstoles estaban llenos de orientaciones a la humildad, y la doctrina que enseñaban de ninguna forma quedaba bien con un espíritu orgulloso. Cristo nos dice que no podemos ser cristianos a menos que nos humillemos y nos hagamos como niños. Mateos 18:3. Qué desagradable y monstruoso es ver, seguir a un cordero humilde y manso y paciente, reconociéndolo como su Señor y adorándolo como su Dios. Qué mal le queda a un espíritu orgulloso profesar a alguien que fue pobre, despreciado, humilde, escupido, azotado y crucificado como el Señor y Dios, dependiendo completamente de Él por vida y salvación, y tener toda la felicidad en Él. El orgullo es odioso, pero especialmente en un cristiano profeso. Para Dios es más odioso en ellos. Odias el orgullo en otros. Cuán irrazonable es que te complazcas en ti. Si los otros parecen comportarse con orgullo hacia ti, no puedes soportarlo. Por tanto, si te complaces en un espíritu de orgullo, eres testigo contra ti mismo. Tu propio habla contra el orgullo de otros será llevado a juicio contra ti y te condenará. El orgullo de los hombres crea muchas más perturbaciones e inquietudes que de otra manera serían libres. Cuando se encuentran con adversidades y problemas en la providencia, eso causa más perturbación en una mente orgullosa y tumultuosa que en una que humilde y mansamente se somete. Aquello con lo que los hombres se encuentran proviniendo de los hombres cuando no les conviene, sino que les enfada, les cuesta mucha más inquietud y perturbación que de lo contrario. El orgullo tiene infinita sed por honra terrenal y ascenso, que es de lo más incierto, y muy a menudo son decepcionados. No pueden lograr esa honra que buscan y que creen que merecen, y eso les provoca muchísima perturbación.
Pierden esa honra y se deparan con desprecio y desgracia en este mundo mutable. Y entonces eso provoca mucha inquietud y perturbación. Hace que muchas cosas les sean molestas, de lo que no tienen motivo para estar molestos, como el ascenso y honra de otros hombres. Ellos ven que otros son preferidos antes que ellos y promovidos por encima de ellos. Su orgullo le da una ventaja a cada cosa adversa con la que se deparan. El orgullo y la aflicción no quedan bien juntas, y eso provoca un tumulto que duplica la aflicción. Mitad de los problemas de la vida de los hombres surge por su orgullo. El orgullo sostiene una vileza y no una grandeza mental. Surge por la ignorancia y ceguera, y es ridículo. Los hombres se reirán de idiotas y personas tontas cuando ellos presumen ser grandes y sabios, porque saben que se debe a su ignorancia, y así es con todos los hombres. El orgullo surge de la ignorancia y consiste en una opinión necia y absurda de sí mismos. Los más mansos y humildes son verdaderamente los más sabios y de mayores mentes. Y por último, el orgullo tiende a lo contrario de lo que busca. Busca ascenso, pero nada tiende tanto a abatir a los hombres. Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate. Busca honra, pero nada tiende tanto a la deshonra. El mundo tiene ese odio al orgullo en los otros, que ellos, mucho más pronto, honrarán a quien parece no esforzarse por ella, que por quien ven ambicioso por ella y piensan que es su derecho. El orgullo trae desgracia y no honra. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Otra cosa más terrible es que Dios los despreciará. Dios humillará la altanería de los hombres. Cualquiera que se enaltece será humillado. Lucas 14:11. Dios es el enemigo declarado del orgulloso, y ha declarado que ciertamente no quedarán impunes. Proverbios 16:5. Los hombres orgullosos a menudo se deparan con juicios en este mundo que los llevan a la desgracia mientras viven. Proverbios 16:18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Y el orgullo y altivez de espíritu es el camino a la vergüenza eterna y desprecio en el otro mundo.